Muchas gracias te damos, Señor, esta mañana. Muchas gracias te damos en todas las cosas y por todas las cosas. Y Padre, estos momentos te presentamos, te traemos a ti los diezmos y las ofrendas, pidiéndote siempre, Señor, que bendigas al dador alegre y provea siempre para ellos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Señor, y al entrar en tu palabra, Padre, ayúdame a expresar, ayúdame a enseñar lo que me has enseñado. Y cuando abra mi boca, llénala tú, Señor, que podamos ser edificados, animados este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Bueno, este día, hermanos, he intitulado este mensaje, No te dejes robar. No te dejes robar. Y vamos a ver la narrativa, la historia de cuando José e Israel entraron en la tierra prometida para conquistarla. Solamente para dar un poco de trasfondo sobre lo que vamos a hablar ahora, se encuentra en Josué capítulo 7. Pero quiero dar un poquito de trasfondo para entrar al mensaje que sea más, podamos comprenderlo mejor. Josué e Israel acababan de conquistar la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde Dios les dijo que marcharan 7 veces alrededor de Jericó. 6 días marcharon una sola vez, pero al 7º día marcharon 7 veces, y a la 7ª tocaron la trompeta y los muros de Jericó se derribaron. Entró Israel y conquistó la ciudad inconquistable, ¿verdad? Según esto. Y una de las cosas que Josué les encargó a Israel, a los soldados, se encuentra allí en Josué capítulo 6 y verso 18. Y dice en el nombre del Señor: Pero vosotros guardaos del anatema. El anatema es como maldición, es una maldición. Podríamos leer, pero vosotros guardaos de la maldición o de lo que ha de ser destruido. Habían ciertas cosas que en la conquista de Jericó que debían destruir. Dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, de lo maldito. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. No sea que traigas maldición al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. En otras palabras, todo lo que era de plata, de oro, los utensilios de bronce y de hierro, que no eran parte del anatema, de lo maldito, esto se iba a tomar y se iba a meter en el tesoro de la casa de Dios. Ok. Ahora vamos a empezar nuestra historia. Y está allí en Josué, capítulo 7 y verso 1. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación o pecado en cuanto al anatema, en cuanto a lo maldito, a lo que se les prohibió tomar. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Dios. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven o Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, era una ciudad, aparentemente una ciudad pequeña.
Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. En la conquista de Jericó marchó todo el ejército de Israel, pero aquí le dijo, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces, ahí era una ciudad más pequeña que Jericó, y los que fueron a reconocer la tierra le dijeron a José, José, ¿sabes qué? No ocupamos todo el ejército, 2,000 o 3,000 hombres van a ser suficientes, porque la ciudad está muy pequeña. Dice, no canses a todo el pueblo, solamente manda unos cuantos. Verso 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de allí. Y ahí se escribe H-A-I. Y los de allí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Lo que debió haber sido algo muy fácil, algo muy factible, terminó en desastre, ¿verdad? Y los hombres que Josué mandó, fueron derrotados y los corretearon los que supuestamente eran muy pocos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel se desanimó. Entonces Josué rompió sus vestidos. Eso de romper, rasgar sus vestiduras es algo muy judío, ¿verdad? No estoy seguro si los rabinos modernos lo hagan o no, pero en los antiguos tiempos, cuando alguien estaba triste o recibía muy malas noticias o algo catastrófico había sucedido, se rompían su ropa, se rompían sus vestiduras. Dice que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. También hacían eso cuando sucedía algo catastrófico, se rasgaban sus vestiduras y se echaban polvo sobre sus cabezas. Ahora, quiero pausar aquí un momento para que veamos la diferencia entre un hombre, una persona de Dios y una persona que no confía en Dios. ¿Qué es lo primero que hizo Josué cuando recibió estas noticias? Aparte de rasgarse los vestidos y echarse polvo en la cabeza, ¿qué hizo? Consultó a Dios. David, el rey David, hacía lo mismo. Pero ¿qué pasaba con otros reyes que se habían apartado de Dios o que eran malditos? ¿Qué hacían? Pues Saúl consultó una bruja, ¿se acuerdan? Otros hacían tratos con otros gobiernos para que pelearan con ellos. Pero los hombres, los reyes de Dios, las mujeres de Dios, entre ellos David y el rey Ezequías, ¿qué hacían cuando estaban en peligro, cuando pasaba algo? Consultaban a Dios. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, nosotros los creyentes. Debemos de poner nuestra confianza en Dios y cuando algo pasa, algo sucede, recibimos malas noticias, lo primero que debemos hacer es ponernos a orar y consultar a Dios. Eso es un principio bíblico y esto es algo que agrada a Dios, ¿verdad? Cuando sus siervos y sus siervas consultan a Dios primero, antes que nada, eso es de agrado a Dios. Y hace la diferencia en la manera que Dios trae la victoria a su pueblo. De otra manera, todos los que consultaban a otros reyes y pedían ayuda de otros lugares, los que consultaban brujos o ocultistas, era de gran desagrado a Dios porque no tenían fe en Él. Entonces nosotros, como sus siervos, como los siervos de Dios, los siervos de Yeshua, de Jesús, debemos de consultar a Dios antes que nada, ¿verdad? No importa qué tan inteligentes seamos, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántos bienes tengamos o a quién conozcamos o lo que sea. No, hermanos. Nosotros, como siervos de Dios, debemos de consultarlo primeramente a Él. Y eso es lo que hicieron, ¿verdad?
Josué tomó a los ancianos del pueblo, fueron al tabernáculo de Dios y se postraron delante del arca del Señor que representaba la presencia de Dios. Verso 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Los amorreos, hermanos, eran distintas personas, eran pueblos distintos que habitaban en Canaán. Es como las tribus de los indios americanos, ¿verdad? Todos eran indios, pero tenían sus propias tribus. Y los amorreos habían poblado la tierra de Canaán y también vivían en grupos distintos. Y fueron también enemigos grandes de Israel. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Se estaba quejando Josué. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? O sea, le está diciendo, Señor, cuando se den cuenta nuestros enemigos, se van a dejar venir en contra de nosotros y nos van a erradicar. ¿Y qué va a pasar con tu nombre, con tu reputación? Se estaba quejando Josué. Verso 10. Y Jehová le contestó y le dijo, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, o sea, de lo maldito, de lo que les dijeron no deben de tomar, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus pertenencias. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, han venido a ser maldición, han traído lo que es maldito. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros, si no destruyen la maldición, lo que está apartado para ser destruido de entre vosotros. O sea, le dijo el Señor, ¿sabes qué, Josué? La razón que no fui con ellos, no estuve con ustedes, es porque alguien desobedeció tus órdenes y tomó de lo maldito y lo escondió, lo enterró debajo de su tienda. Y le dijo, no te voy a dar la victoria hasta que no erradiques, hasta que no quites este anatema de en medio de ti. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema o lo maldito de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones,
y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro. Lingotes son las barras de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, de alguna manera, en la Biblia se van a dar cuenta, hermanos, que a veces echaban suertes, ¿verdad? Era una manera de que los israelíes determinaban la voluntad de Dios. Yo no recomiendo que se haga eso, ¿verdad? Que anden, ¿cómo se dice? Tomando una moneda y ver cómo sale. Yo no recomiendo que hagan eso, pero en el Antiguo Testamento, bajo la dirección de Dios, echaban suertes, y es así como a veces escogían, por ejemplo, el apóstol Matatías. ¿Se acuerdan? Después de que Judas traicionó a Jesús, a Yeshua, y el otro tomó su lugar, pues echaron suertes y fue escogido Matías o Matatías. Pero yo no recomiendo que hagan eso, pero de alguna manera hacían esto en el Antiguo Testamento, era respaldado por Dios, y es así como dieron con Acán, ¿verdad? Llegó la tribu, familias, grupos, y finalmente cierta casa, y finalmente dieron con Acán, ¿verdad? Y la cosa, hermanos, es que Josué ya había anunciado de antemano, pero Acán no quiso confesar lo que tenía escondido. Entonces dice verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. O quería también decir un poco, estas cosas que tomó Acán eran consideradas malditas. Ese manto babilónico, la plata y la barra de oro y todo lo que tomó podía haber sido algo que era dedicado a dioses falsos, porque dice que lo llamaban lo maldito, lo que debía ser destruido. Y Acán lo tomó, se lo robó y lo escondió, y tal vez por eso era tan severo lo que iba a suceder, porque es muy posible que estos artículos eran usados en adoración a dioses falsos. Porque si se recuerdan, Dios dijo que el demás oro, la plata, todo lo que no fuera maldito, lo iban a poner en la tesorería del pueblo. Pero estas cosas, aparentemente, es muy posible que eran usadas para motivos ocultistas. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta ahora. Y hermanos, tal vez se preguntarán, ¿por qué tan severo? ¿Por qué fue Dios tan severo? ¿Por qué fueron los israelitas tan severos con Acán a causa de este pecado?
¿verdad? Y cuando estudiamos la Biblia y estudiamos la narrativa, no debemos de tratar de escarbar o buscar demasiada teología de ello, sino que tenemos que sacar lo que se llama la didáctica, ¿ok? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué nos quiere enseñar esta narrativa? Bueno, vamos a desglosar esto un poco. Lo maldito, el anatema, esto representa lo que se llama la iniquidad. Es el pecado, pero representa la iniquidad. El pecado es algo que todos cometemos, ¿verdad? Todos cometemos pecado, por eso debemos de confesar nuestros pecados todos los días, porque todos cometemos pecados, si no, pecamos con la mente, pecamos con la boca, pecamos. Pero la iniquidad es cuando el pecado es, ¿cómo podría decir? Es deliberado y es practicado continuamente sin arrepentimiento. Y el pecado se vuelve iniquidad cuando la persona ya lo practica por costumbre. Por ejemplo, el alcohólico. La persona que toma y se vuelve alcohólica y no se arrepiente y sigue tomando y tomando y tomando, se vuelve iniquidad en su vida. La persona que comete inmoralidad sexual, ¿verdad? Y que no se arrepiente, pero vive un estilo de vida donde tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio continuamente, se vuelve en iniquidad. Iniquidad también puede traducirse como falta de ley, un transgresor, alguien que viola la ley de Dios continuamente, como si desayunara en la mañana o comiera comida. Y lo que pasa con la iniquidad, el espíritu de iniquidad, es que se torna o se vuelve en maldición o anatema. Y si esta iniquidad no se arrepiente la persona, no es quebrantada por la sangre de Jesús, se hereda. Se hereda. Se puede pasar a los hijos, se puede pasar, dice la palabra de Dios, hasta varias generaciones. Nunca se han oído que dicen, ¿sabes qué? Este es alcohólico igual que su papá. O este es un iracundo igual que su mamá. O este es lo que, si quieren llamarlos así, a los que cometen fornicación, este es un playboy, o es una, ¿cómo lo llaman? A los que tienen varias mujeres, no me puedo acordar. Se me va la palabra. Bueno, este es un enamorado, por decirlo así, igualito a su papá, a su padre. Y lo que estamos viendo aquí es la manifestación de iniquidad. Maldición que se hereda a través de las generaciones. Y cuando consideramos la historia de Acán, es muy probable que el carácter de Acán era uno de iniquidad, ¿verdad? Un carácter que carecía del temor de Dios. Y es muy posible que Acán vivía una vida que transgredía o violaba la ley de Dios constantemente, nomás que no lo habían pescado, no lo habían descubierto. Porque cuando el ejército entró a Jericó y él dirigió esas cosas, no tuvo temor de Jehová, no tuvo temor del mandamiento de Moisés, y tomó estas cosas y las escondió. Dice la Biblia que hasta mintió. Entonces es muy probable que el carácter de Acán ya estaba pervertido, ¿verdad? Ya había decidido él en su corazón
que iba a violar la ley de Dios constantemente. Y entonces para cuando llegó ese tiempo, no crean que fue algo que de repente se le ocurrió, sino que ya su corazón estaba corrupto, vivía una vida de iniquidad y decidió desobedecer el mandamiento y tomó lo maldito. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esto representa el pecado y la iniquidad en los corazones de todas las personas. ¿Verdad? Dios nos dio su palabra y en su palabra hay mandamientos en contra del pecado, en contra de la iniquidad. Los proverbios, pueden leer los proverbios, son hermosos. Y les dice, hijo mío, está atento a mis mandamientos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal es conocimiento. ¿Verdad? La palabra de Dios nos guía y identifica lo que es pecado y nos dice, no lo hagas. Haz justicia, haz lo bueno, haz lo que tienes que hacer, pero no cometas pecado, no violes mis leyes, porque hay consecuencias. Y cuando es muy probable que si Acán hubiera confesado antes de que se diera el mandamiento de que iban a descubrir a la persona que fuera, tal vez hubiera habido más misericordia, pero no. Entonces miren, el punto es que entre más escondemos el pecado, o entre más no nos importa y seguimos viviendo deliberadamente en pecado hasta que se convierte en iniquidad, esto nos va a llevar a la muerte. El precio del pecado, o la paga del pecado, es la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, toda persona, y estoy hablando especialmente a los creyentes, hermanos, porque miren, no había existido otro tiempo donde yo me he dado cuenta donde los creyentes viven en pecado, como si fueran del mundo. Viven en adulterio, viven en fornicación, viven adictos a drogas, adictos a pornografía y tantas cosas. Y muchos de ellos los tienen escondidos, los tienen enterrados debajo de su tienda. Otros lo practican al aire libre, pero el resultado es el mismo. Ese pecado, esa iniquidad, eso maldito que está escondido, si no se trata, si no se lava, se libera por la sangre de Jesús de Yeshua, eso va a dirigir a la muerte. Entonces, tomaron a Acán y no nomás apedrearon a Acán, apedrearon a su esposa, a sus hijos, a sus animales y después los quemaron. El principio es este. La persona, hermanos, especialmente una persona que tiene familia, que vive en pecado deliberado, y también estoy hablando con los creyentes, no crean que estoy hablando con los no creyentes, que tiene escondido, enterrado debajo de su tienda, su habitación, pecado, iniquidad, y se rehúsa a confesarlo, y se rehúsa a dejarlo. Ese pecado no solamente tiene poder sobre ti, sino tiene poder sobre tu cónyuge, tiene poder sobre tus hijos y tus descendientes, y lo único que trae es destrucción. Es lo único que trae, es destrucción. Saúl, el rey Saúl, cuando se rebeló en contra de Dios y quedó endemoniado, ¿se acuerdan que David venía y tocaba el arpa y el espíritu lo dejaba mientras tocaba David y cantaba? Pues la iniquidad, el pecado, el haberse vuelto de Dios de Saúl trajo muerte y destrucción a su familia. ¿Verdad? Su hijo amado, ¿cómo se llamaba? Jonatán, gran amigo de David, fue muerto junto con él.
andaba consultando brujas, Saúl, en vez de Dios, andaba cometiendo todo tipo de iniquidad, matando a los justos de Dios, matando sacerdotes, practicando el pecado, la iniquidad, y trajo muerte a la casa de Saúl. Entonces, lo anatema, la maldición, no solamente afecta al que lo esté practicando, Dios nos libre. Y no importa si esté escondido, no importa si lo practiques abiertamente, no importa. Porque vivimos en esos tiempos. Antes la gente, hermanos, ocultaba su pecado, era vergüenza. Pero en estos días hasta celebran el pecado, ¿verdad? Y lo que pasa es que ese espíritu de iniquidad se pasa a los hijos, se pasa al cónyuge, se pasa a todo lo que tenemos, se pasa a las generaciones venideras, y lo único que trae es la muerte y la destrucción. Es todo lo que trae. Entonces cuando Josué ordenó que trajeran a Acán y toda su casa y los apedrearon y después los quemaron, eso representa, hermanos, el efecto que la iniquidad, lo anatema, lo maldito tiene sobre nuestras vidas y las vidas de otros. Afecta hasta nuestros animales, afecta nuestras finanzas, afecta nuestras propiedades. De repente llega y cae la ruina. ¿Y de dónde vino? No, pues no sé. Es a causa del espíritu de la iniquidad. El hijo, la hija se rebelaron. Practican pecado sexual. El hijo quiere ser una niña. La hija quiere ser un niño, un hombre. O se volvieron homosexuales. O andan viviendo vidas practicando la inmoralidad sexual. O se rebelaron en una rebeldía. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde viene? Estos días estamos viendo a hijos matando a sus padres porque les quitan no los dejan jugar sus juegos. ¿De dónde viene eso, hermanos? Viene de la iniquidad. La desobediencia a los mandatos y la palabra de Dios. Hay padres que piensan que saben más que Dios. Y lo que no comprenden es que tarde que temprano, ese pecado, esa iniquidad, se las va a cobrar. El diablo se las va a cobrar. ¿Por qué? Porque en vez de confesar, en vez de decir, Señor, he pecado contra ti y te pido perdón y me arrepiento, en vez de volverse a su pecado, lo esconden, lo entierran debajo de su tienda y luego viven vidas secretas. Y piensan que nadie los va a descubrir. Y no comprenden que ese pecado escondido está trayendo destrucción y maldición a sus familias, ¿verdad? Eso es lo que representa la historia triste de Acán. Es lo que representa. Y la razón que titulé este mensaje, no te dejes robar, es una exhortación a que nos apartemos, hermanos, del pecado, nos apartemos de la iniquidad. Porque el pecado y la iniquidad nos roban las bendiciones. Mira, Dios quiere que seas bendecido tú, quiere que seas bendecido tu cónyuge, quiere que tus hijos, tus nietos, tus descendientes, quiere que tus finanzas, quiere que tus relaciones, quiere que tus propiedades, que todo lo que tengas sea bendito, ¿verdad? Quiere que haya armonía en tu casa, que exista la bendición de armonía, de paz en tu casa. Eso es una bendición. Pero lo que pasa es que cuando nos decidimos a pecar deliberadamente, cuando se torna en iniquidad nuestro pecado, entonces el diablo viene y nos empieza a robar todo.
De repente un matrimonio que dice, oh, yo no comprendo, tenían 15, 20 años de casados y de repente se divorciaron. ¿Qué pasó? La iniquidad llegó y le robó su matrimonio. Los hijos se rebelaron, se endrogaron, uno de ellos se murió de una sobredosis, otros de ellos no quieren nada que ver con los padres. ¿Qué pasó? El enemigo vino y te robó a causa de la iniquidad. Era una persona muy próspera, tenía negocios, tenía mucho dinero, vivía muy bien y de repente llegó la ruina. Perdió todo. ¿Qué pasó? La iniquidad del pecado te lo robó. Cuando vivimos deliberadamente, hermanos, en pecado o escondido así como acá, entonces le abrimos la puerta al diablo. La protección de Dios les digo, mira, hasta que no saquen este anatema de aquí, no les voy a dar la victoria. Y hoy en día, si nosotros no sacamos la iniquidad, el pecado de nuestras vidas, si no nos ponemos en bien con Dios, Dios dice, ¿sabes qué? No tienes mi protección. El pecado, la iniquidad, le abren la puerta al diablo y quitan la protección de Dios. ¿Ves? Y como dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Miren, podemos engañar a todo el mundo. Acá tienen engañados a todos, ¿verdad? Podemos escarbar muy profundo, meter la iniquidad, tratar de esconderla, pero ¿saben qué? ¿Saben quién sabe? Y dice la Biblia que todo lo escondido va a ser traído a la luz, se va a descubrir. Entonces, cuando nosotros practicamos la iniquidad, el pecado deliberado, se quita la protección de Dios, se abre la puerta al diablo, y hermanos, miren, a veces no pasan las cosas pronto. A veces toman años porque el enemigo es así, el enemigo quiere causar el daño máximo, ¿verdad? Y de repente tu hijo, tu hija se revela a los 11, 12 años, 13 años, comienza a juntarse con personas que no debe de juntarse, comienza a adquirir sus malos hábitos, comienza a entrar en drogas, en vicios, comienza a vivir una vida promiscua y se revela en contra de tu autoridad, y cuando están en la casa, en vez de ser bendición, es una maldición. ¿Qué pasó? Es la iniquidad. Y muchas veces madres, otras personas han venido a mí, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi hija, obviamente sí queremos orar, claro que sí. Queremos que su hijo y su hija sean libres, pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Has tratado tú con tu iniquidad y tu pecado? Hay personas que no quieren soltarlo. Cuando finalmente se enfrentan, hermana, tienes que... No quieren. Eso es lo más triste. Pero lo que debemos de comprender es que si practicamos la iniquidad, el pecado, la iniquidad, el diablo nos va a robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Punto y final. Yo te exhorto esta mañana, tal vez te has rebelado en contra de Dios, o tal vez caíste en pecado y te gustó, y no quieres dejar esa relación impía. No quieres dejar esos vicios, a lo mejor estás enviciado con los juegos de azar, está arruinando tu vida, tus finanzas, pero no lo quieres dejar. Tal vez eres un alcohólico o alcohólica secreta y no quieres dejar eso. Tal vez tienes un problema con la pornografía y no quieres dejarlo. Eso, hermano, te está robando de la bendición que Dios quiere para tu vida. Y te está dirigiendo hacia la muerte. No te engañes. Pablo escribió ahí en la primera carta de los Corintios, me parece que el capítulo 6 dice, no se engañen. Dice, ni los idólatras,
ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que practican brujería, dice, heredarán el reino de Dios. Entonces yo te quiero exhortar esta mañana. A lo mejor te pasó algo, te rebelaste contra Dios y caíste en eso. Yo te quiero exhortar esta mañana en el nombre del Señor, que hagas cuentas con Dios, que te arregles con el Señor, que reconozcas, Señor, tengo un problema con esto, no lo puedo dejar, ayúdame, te lo confieso, perdóname. Mira, la palabra de Dios dice que Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Y hay ciertas cosas que son difíciles de superar, eso yo lo sé, ¿cómo puedo decir? Comprendo. Un drogadicto no puede dejar las drogas muchas veces así nomás. Han pasado milagros, pero en la mayoría de las veces tienen que luchar para dejarlas. Un alcohólico toma tiempo, yo lo comprendo. Pero todo comienza, la liberación comienza cuando admites tu problema, lo reconoces como pecado, tomas responsabilidad, se lo confiesas a Dios, le pides perdón y le pides que te haga libre. Ahí comienza, porque Dios te va a honrar. Muchas veces es una jornada, ¿verdad?, para ser liberados, pero miren, la liberación, hermanos, básicamente, si las personas obedecieran la palabra de Dios, ahí está la liberación. El enemigo no puede entrar a hacer estragos a tus vidas. Pero si eres esa persona, yo te invito esta mañana a que te arrepientas, reconozca tus pecados y te vuelvas a Dios. Porque mira, Él te quiere bendecir. La drogadicción destruye relaciones. La gente hace cosas indecibles por satisfacer la drogadicción. Se convierten en algo que no eran y trae destrucción a tu vida. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que seas salvo, que seas sano. Él quiere que tengas relaciones sanas. Él quiere prosperarte, quiere que tengas familia, quiere que críes a hijos en el temor de Dios, quiere que seas prosperado en todo. Pero hay una condición. Y la condición es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y nadie somos perfectos, hermanos, tenemos que echar eso fuera, porque muchas personas piensan que los pastores o los profetas, eso tienen que ser personas perfectas. No somos perfectos, lejos de ser perfectos. Pero lo que sí tratamos de hacer es vivir una vida humillada delante del Señor, confesando nuestros pecados y pidiéndole que nos ayude para seguir en su camino santo. Eso es la diferencia, ¿verdad? Y lo que Dios quiere, hermanos, es bendecirnos, pero por eso puse esto: no dejes que te roben. Deja el pecado, vuélvete a Dios. Ya no dejes que el enemigo te esté robando tu felicidad, que te esté robando tus hijos, te esté robando tu cónyuge, te esté robando tus finanzas, te esté robando tu bendición, te esté robando todo lo que Dios tiene para ti. Ya deja de hacerlo. Pero vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Obedece su palabra, ¿verdad? Ya después de que pasó con lo de Acán, se levantó la ira de Dios y una vez más Israel salió a conquistar. Cuando nos volvemos de nuestros pecados a Dios, le decimos: Señor, perdóname, aquí estoy. Entonces Dios dice: ok, aquí está mi protección y te voy a empezar a sanar, porque, mis hermanos, a veces las personas tardan muchos años en iniquidad, ¿verdad? Lo que sea. Y tiene que haber un proceso de santificación donde Dios nos lava, nos purifica nuestros pensamientos y nos ayuda a seguir adelante en ese proceso.
Pero todo comienza cuando nos volvemos de nuestros pecados a Dios, lo reconocemos y nos humillamos a Él y lo invitamos en nuestras vidas. Ya sea lo recibimos como nuestro Salvador o nos regresamos a Él si te has apartado. No dejes que te roben, o no te dejes robar, ¿verdad? Vuélvete a Dios de tus pecados. Vuélvete a Él y camina en una relación con Él. Una relación muy íntima con Él, donde hablas con Él y le cuentas todo. Yo me recuerdo el testimonio de un hombre que estaba adicto a la pornografía y no podía dejarla, y quería dejarla. Y un día se sentó con Dios y le derramó su corazón y dijo: Señor, me encanta la pornografía. Es algo que me gusta hacer, es algo que deseo, y la verdad es que no puedo dejarlo. Y dice en su testimonio que ahí fue el comienzo donde Dios lo empezó a hacer libre, porque le confesó al Señor. Hermanos, Dios tiene el poder. Lo que pasa es que a veces escondemos cosas, a veces tenemos miedo. Oh, ¿qué va a decir Dios? Nos da vergüenza. No, hermanos, miren, Dios, Él quiere librarnos más de lo que nosotros queremos ser libres. Él quiere bendecirnos más de lo que queremos ser bendecidos. Pero todo comienza cuando nos humillamos a Dios, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, se las confesamos y le pedimos que Él entre en nuestras vidas y que nos haga libres. Y Dios comienza a hacerlo. Y sabes tú que también tú puedes buscar ayuda a otra persona. En Santiago, capítulo 5, me parece, dice: confesaos vuestras faltas unos a los otros para que seáis sanos. También hay ese recurso donde puedes buscar a una persona que sea confiable, una persona madura en el Señor, de buen testimonio. También puede ser usada para ayudarte a que seas libre de cualquiera que sea la cosa. Pero asegúrate que no es una persona chismosa, que es una persona de buen testimonio, y también puede ser ayudado de esa manera. Pero una vez más, todo comienza cuando nos humillamos a Dios, admitimos nuestra flaqueza y buscamos su ayuda. Y Dios lo hace. Entonces, no dejes que nadie te robe. Dios te quiere bendecir. Dios te ama. Y quiere que vivas una vida victoriosa. Pero todo comienza una vez más con humillarnos. Estás cansado. Hay personas que están cansadas. Estoy cansado de emborracharme. Estoy cansado de levantarme en la mañana con dolores de cabeza. Estoy fastidiado. Estoy cansado que no puedo mantener una relación con alguien porque soy muy iracundo. Estoy cansado de perder el control y demostrar mi ira al mundo. Estoy cansado. Estoy cansado de la iniquidad, de vivir en pecado. El Señor te puede ayudar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso involucra todas las cosas. Pero hermanos, debemos de humillar nuestras vidas delante de Dios. A Dios nadie lo engaña. Queremos la protección de Dios, tenemos que vivir en obediencia a Dios. Queremos la bendición de Dios, tenemos que vivir en obediencia a Dios. Y Él nos quiere bendecir. Pero debemos odiar al mundo, odiar a Satanás, odiar lo malo, pero amar lo bueno, amar a Jesús y Yeshua y vivir solo para Él. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Yo te pido porque me esté escuchando, que está cansado ya del pecado, de la iniquidad. Las personas, Señor, que llegaron a un punto donde saben que lo único que está causando eso es destrucción en sus vidas.
y quieren ser libres. Yo te pido por ellas, Señor. Llévalos a ese lugar de humillación, donde se humillan a ti y te piden tu ayuda, Señor. Y hazlos libres, Señor. Yo conozco lo que es. Hazlos libres, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces de pie, Baruch, Abba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Si les gustan las enseñanzas, si les gustan las predicaciones, por favor hagan el like y compártanlas con otros. Pueden suscribirse al canal para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga y tengan una semana gloriosa. Shabbat shalom.